Listo. Sí, por si algún día no puedes venir o no pueden venir a la sesión, no están subidas públicamente, pero se las podemos compartir. O si es necesario, pues las subimos públicamente también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Y me da mucho gusto presentar a Lauro Morales Montesinos, conocido por varios de aquí, pero para quien no, Lauro fue estudiante de la licenciatura en física, ciencias, y posteriormente realizó su maestría y su doctorado con un colega de aquí, del instituto, Antonio Capella. Y trabajó en cuestiones de películas delgadas, utilizando herramientas de cálculo de variaciones, ¿de acuerdo? Y ahora estás haciendo un postdoc con Ramón Plaza en el, ¿verdad? Entonces, hoy nos va a hablar de estabilidad espectral no lineal y no lineal de barreras de Nil en películas ferromagnéticas. Así que muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, de más preámbulo, este trabajo. Y es parte de lo que he hecho en mi primer año de postdoc. Está ya más avanzado que esto. Pero bueno, entonces gran parte yo creo que va realmente. Y eso trabajo con el colaboración con el doctor Capella. Entonces, la idea, bueno, vamos a empezar de la parte de la física. Vamos a tratar de explicar qué es la magnetización o qué es lo que la magnetización del material. Entonces, empezamos primero con el spin. Sabemos que el spin es como un momento intrínseco, un momento magnético intrínseco del electrón. Y cuando hablo de electrones, tenemos dos opciones, una dirección. Entonces, como que el electrón por sí solo tiene un momento magnético asignado. Después, si me voy a una escala más grande, por ejemplo, los átomos, les gusta estar apareados, de neutralizar ese efecto magnético. Entonces, habrá unos que sí le toquen pareja, otros que no. Y aquellos que no les toca pareja, bueno, entonces generan un efecto magnético. La, si voy a una escala todavía más grande, bueno, tengo que los átomos pueden combinarse de ellos, generar arreglos, pueden ser cristalinos o arreglos, ¿no? Este, en el caso de los arreglos amorfos es un poco complicado porque en general, pues dado que la estructura amorfa, es decir, son periódicas, pero la periodicidad cambia de una región a otra, entonces es muy probable que el efecto magnético no se vea ahí, en esas escalas, mientras que en los arreglos cristalinos, pues es más probable que sí sea apreciable este efecto magnético que viene desde el spin, se va heredando a estructuras más grandes, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un cristal, pues habrá cristales que sí tengan efecto magnético y el efecto magnético que nosotros medimos con un imán, cuando le acercamos un imán, pues proviene de este pin. Mientras que en las estructuras amorfas, a veces no presenta este efecto magnético, ¿no? Entonces, un ejemplo de materiales magnéticos que podríamos decir como el ideal, pues son los imanes, ¿no? En donde los imanes, si nosotros nos fijamos en un puntito, pues ahí podemos decir que tiene un puntito, un cachito de un imán, por sí solo es un imán, ¿vale? Es decir, tiene una magnetización en alguna dirección y esa magnetización, pues podemos pensarla que es un efecto global de los espines del electrón, que viene desde el origen del electrón. Entonces, a la magnetización le vamos a decir que es un efecto magnético promedio local debido a los espines, ¿no? Entonces, es como si tuviera en cada punto de una muestra magnética, tuviera un imancito. Entonces, y ese imancito es bueno, en la naturaleza hay materiales que interactúan con campos magnéticos, otros que no, ¿vale? Entonces, de los que sí interactúan con campos magnéticos, hay tres clasificaciones, los diamagnéticos, ferromagnéticos y paramagnéticos. Este, ¿Cómo los clasifican los físicos? Nos dicen, ok, tengo las tres muestras y un campo magnético apagado, ¿vale? Entonces después agarro y le pongo un campo magnético en alguna dirección, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con estos materiales? Bueno, los clasifico en dos tipos, aquellos que se atraen por el campo magnético, que son los ferro y los para, y aquellos que se repelen los campos magnéticos, que son los diamantes, ¿no? Entonces, de los para y de los ferro, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo veo cuál es cuál? Bueno, cuando yo apago el campo magnético, sucede que tanto el paramagnético como el diamagnético regresan a su configuración inicial, mientras que en los ferromagnéticos me aparecen algo que se conoce como dominios magnéticos.
Un dominio magnético es una región de la muestra donde la magnetización preserva cierta dirección, ¿vale? Entonces, si tú te fijas en un cachito, el imán está en una dirección, te mueves tantito abajo y se preserva, pero si cambias bruscamente, entonces a lo mejor la magnetización puede cambiar, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque pues, por eso tenemos los electroimanes, ¿no? O podemos imantar una muestra, ¿no? Por ejemplo, un fierro, lo tallamos con un imán o le pasamos corriente y entonces le quitamos la corriente y tenemos un imán. Esto es lo que explica la preservación de la magnetización. Y lo interesante es que si lo vemos como desde el punto de vista matemático, los libros de física lo dicen así, los materiales ferromagnéticos son no lineales, ¿no? Porque pues yo les quito el campo magnético y preservan una dirección, ¿no? Entonces como que tiene un comportamiento no lineal y así es como lo dicen los libros de física. Y cuando uno va a la sección de ferromagnetismo, pues, entonces, la idea es ver qué más podemos decir, ¿no? Y es platicado justo por eso, porque las matemáticas no son fáciles, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es, pues vamos a tratar de decir algo, ¿no? De lo que se sabe. Digo, yo lo que hicimos, lo que hemos hecho es la última parte, vamos a dar un resumen de lo que se conoce, ¿no? Entonces, en el micromagnetismo vamos a decir que la magnetización es un vector de norma 1, ¿vale? Y que el sistema, cuando está en equilibrio, ¿sale? La magnetización es un mínimo de un funcional de energía. Funcional de energía tiene 4 términos, ¿sale? Uno asociado o que penaliza los cambios en la magnetización, es decir, que le gusta que la magnetización sea constante. Un tercero que penaliza la anisotropía propia del material, es decir, el material puede tener direcciones que le gusten, y entonces si te sales de esa dirección, pues te va a castigar, ¿no? Entonces aumenta la energía. Un término debido a la interacción con campos magnéticos externos, ¿vale? Y finalmente, y si se dan cuenta, esos tres son integrales sobre la muestra, ¿no? Finalmente hay un cuarto, que al fin y al cabo, si tengo cada uno de esos, estoy diciendo que es un pequeño imancito, pues los imanes generan campo magnético en todo el espacio. Entonces, como generan campo magnético, tengo una energía que se distribuye en todo el espacio. Y entonces tengo una energía debido al campo magnético generado por ese campo magnético proviene de un potencial y el potencial satisface la ecuación de Poisson, ¿sale? En sentido de distribuciones, donde la densidad de carga es la divergencia de la magnetización. Entonces, en sentido de distribuciones, en sentido de distribuciones, tenemos que esa ecuación se satisface si para toda phi de 0 infinito, la integral del gradiente del potencial con una función, con el gradiente multiplicado escalarmente con el gradiente de una función de prueba es la integral sobre la región omega de la magnetización punto el gradiente de la función de prueba. En el término derecho, pues podemos así por curiosidad integrar por partes, y si integramos por partes nos sale un término de borde y un término de volumen. Entonces, lo que vemos que ese término de en medio le gustan es decir, se minimiza cuando la divergencia se anula y cuando la magnetización es ortogonal al vector normal en la frontera, ¿no? Porque ahí es donde las integrales, esas dos que me salieron, se anulan, ¿sale? Y entonces voy a tener que efectivamente el laplaciano de U es igual a 0 en sentido de, ¿no? Entonces, y si es el laplaciano de 0, pues entonces la integral que aparece ahí en R3 tiene un mínimo, ¿no? Entonces, este ejemplito, este dibujito me gusta mostrarlo, porque si yo tengo la barra esa que dice omega y muestra todos estos efectos, ¿no? ¿Por qué muestra todos estos efectos? Al ponerle una barra magnética a un lado, una barra gris, yo le induzco un campo magnético externo, que a la vez un campo magnético externo. Este campo magnético externo pues, va a aumentar la energía, es decir, va a afectar el cuarto término que aparece ahí sumado, y me va a generar una polarización, si lo quieren decir, una dirección hacia dónde van a apuntar los elementos de magnetización dentro de la barrita. A manera de que la barra gris ahora ya es un nuevo imán, por así decirlo. Y ese nuevo imán, si se dan cuenta, interactúa con objetos sensibles. Entonces, por eso es que este dibujito es como tan bonito porque muestra esto. Y bueno, entonces, lo importante es que, bueno, desde el punto de vista de equilibrio de esta energía, pues podemos predecir la existencia de dominios magnéticos en películas del campo, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño esbozo. Cuando tienes una muestra, pero una dimensión mucho, ¿vale? O sea, es como una hoja, ¿vale? Entonces, a eso me refiero en películas del campo. Sigue siendo 3 dimensiones, pero la idea es, ajá, sí, ajá, muy pequeño. Entonces, bueno, el caso más simple para ver que
para ver que existen los dominios magnéticos en partículas delgadas, vamos a suponer que no tenemos anisotropía, es decir, que no tengo direcciones preferenciales y que no tengo campo eléctrico externo, campo magnético externo. Entonces, en ese caso, solo tengo, bueno, y esto me refiero con película delgada, ¿no? Una dimensión es muy pequeña comparada con de espesor. Entonces, si yo me fijo en la energía, tengo la parte esta, la del medio, que me penaliza los cambios en la magnetización, y la parte debida al campo magnético generado en todo. Ahora, qué importante, como yo tengo que el espesor es delta, puedo hacer un cambio de variable para hacer una integral sobre 0,1, y si se dan cuenta, por fuera me aparece delta, y aquí divido entre delta al cuadrado. Entonces, lo que es, esto es importante porque si se dan cuenta, cambios pequeños, la magnetización debe depender de Z, pero muy débilmente. Porque si depende de Z, si la magnetización cambia en la dirección Z, eh, perdón, depende de la variable Z, perdón, la variable Z, entonces este término de la energía escala como uno entre delta. Si delta es pequeño, pues, entonces la magnetización en películas delgadas, por el hecho de ser delgada, me penaliza las variaciones de la magnetización como función de la coordenada. Entonces, una observación interesante en película delgada. Y por otro lado, recuerden que este término de la energía del campo magnético producido se minimiza cuando la divergencia de la magnetización es cero y la magnetización punto del vector normal es cero. Eso en esta película delgada se entiende como que la magnetización en la etapa superior y en la etapa inferior, la coordenada z debe ser cero y que en la superficie lateral, esta que se ve aquí, ¿vale? La magnetización esté anormal. Entonces, esta condición que aparece aquí, que la componente Z de la magnetización sea cero, y junto con esta condición de que se penaliza el cambio, me motivan a asumir que la magnetización, en principio la puedo pensar como que la tercera coordenada es Z, y las otras dos son dos, es decir, la magnetización tiene coordenada X y coordenada Y distintas de cero, y la tercera es cero, ¿no? Y ellas, la misma magnetización, solo depende de la coordenada X. Entonces, volviendo a las restricciones que tenía, yo sé que la magnetización tiene que tener norma 1, tiene que satisfacer que la divergencia de ella tiene que ser cero y que el normal, pero ahora en la muestra dos-dimensional, en omega tilde, tiene que ser normal perpendicular al. Entonces, como ya estoy en dos dimensiones, lo logré bajar a dos dimensiones, entonces puedo decir que entonces, como la divergencia es cero, m es el rotacional de alguien, de una función de corriente se le llama, y con esta restricción de que la norma de la magnetización sea 1, entonces me aparece mágicamente la ecuación iconal, ¿no? Sabemos la ecuación iconal, una de sus curiosidades es que tiene múltiples soluciones que son suaves casi en el océano. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la distancia de la frontera. Entonces, yo agarro un puntito y mido cuánto es la distancia. Entonces, esa sería una posible solución a la función de corriente phi. Pero a mí me interesa la magnetización. Entonces, digo, vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Entonces, si yo me agarro, por ejemplo, omega, que es un rectangulito, con mi dominio, yo sé que la función de corriente, pues va a ser la función distancia, la función de corriente va a ser la función distancia, y sus curvas de nivel, pues siguen siendo rectangulitos, por decirlo concéntricos, ¿no? Entonces, automáticamente los vértices de estos rectangulitos me definen como una partición del dominio, ¿no? Ahí punteado. Donde lo que me está diciendo es que el gradiente de la función de corriente aquí va a aumentar hacia el centro, mientras que aquí va a aumentar hacia arriba, mientras que aquí hacia abajo, y mientras que aquí hacia arriba. Entonces, si yo lo calculo, se pueden hacer las cuentas. El gradiente de la función de corriente es como lo muestran los ejércitos verdes, mientras que la magnetización tiende a completar un ciclo. Esto es como una posible solución, ¿no? Hay muchas. Por ejemplo, aquí a la frontera del dominio le puedo agregar cualquier conjunto de medida cero y funciona, ¿no? Eso justifica entonces que la magnetización se pasa por opción. Si se dan cuenta aquí en toda esta muestra de trapecio, la magnetización tiene una dirección horizontal, mientras que aquí la magnetización tiene otra dirección, mientras que aquí tiene otra. Es como de manera intuitiva, bueno, física, por así decirlo, cómo es que las matemáticas me predicen la existencia de dominio, ¿no? Entonces, se puede probar que efectivamente esta estructura tiene energía mínima, ¿eh? Entonces, bueno, esa es como una explicación del por qué existen los dominios magnéticos, ¿no? Entonces, bueno, el micromagnetismo, eso era en el caso estacionario. ¿Qué pasa cuando ahora
ya no estoy en el mínimo de la energía, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona el sistema? Entonces, la magnetización sigue teniendo norma uno, pero ahora se rige por una ley que se llama la ecuación de Landau-Lipschitz-Gilbert, que tiene un término de amortiguamiento, gente lo que va a hacer va a hacer que la energía disminuya, y un término que viene pues, como el gradiente. Entonces, si alfa fuera cero, el sistema preserva energía, como no es cero, pues va a disipar. Y lo que me hace básicamente es que si alfa fuera cero, el bueno, alfa es un coeficiente de amortiguamiento. Entonces, no me gustaría entrar en detalle porque no puedo avanzar. Y bueno, el gradiente de la energía es la energía que vimos en el anterior, la energía propia. Ahora, nosotros vamos a trabajar o trabajamos con un modelo efectivo 2D que quienes lo justificaron rigurosamente fueron el doctor Capella, Mel Cheriotto en el 2007, ¿vale? Y este modelo, digo, aparte de que fue el que me presentaron, pero lo bonito que le veo es que cumple, como decía el profesor Sabina, este, con el axioma del matemático aplicado, ¿no? Que es tan simple como sea posible, pero tan complejo como sea necesario, ¿no? Entonces, esa frase me gustó, que la leyó, no recuerdo el autor, pero está muy bonito porque justo este modelo hace eso, ¿no? Si se dan cuenta, cuando vimos el ejemplo pasado, teníamos que la magnetización era constante de cierta fracción, ¿no? Y la transición era como Sharp, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es, bueno, pues qué pasa efectivamente cuando yo le hago un zoom a la transición, ¿no? O sea, cómo se ve. Entonces, la idea es, el modelo más simple es ver una transición simple de una transición a otra, ¿sale? Entre dos dominios magnéticos, es decir, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en la interfase? Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? Pues la forma de hacerlo es haciendo un blow up, es decir, escogiendo los parámetros que tiendan a cero a la misma rapidez que la delta, no todos, claramente, hay que hacer una selección adecuada de los parámetros, ¿sale? Y la idea es que si hacemos la elección adecuada de los límites, este puntito es como si le hiciéramos un zoom, y vamos a ver que la transición de la magnetización cambia de una dirección menos E2, si lo quieren ver aquí, a una dirección E2, de infinito, y el cambio pues, es suave, a diferencia de cómo se veía en este régimen, que le llamamos régimen mesoscópico, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tiene el régimen mesoscópico, del lado derecho tiene el régimen microscópico. Entonces, eh, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Trabajar con un modelo que haga esto. Entonces, el modelo, digo, yo no lo saqué, solo explico como las hipótesis en las que se basa. Es un modelo donde el espesor de la película tiende a cero, ¿sale? Es decir, este delta tiende a cero. Fijo magnetizaciones preferenciales. Ah, ok, sí, gracias. Fijo magnetizaciones en más y menos infinitos, si lo quieren ver así, como condiciones de frontera, entre comillas. Y fijo un campo eléctrico externo en la dirección E2, ¿sale? Y lo que hago es que el espesor de la muestra tiende a cero. T es una constante que aparece ahí en el modelo de la energía, pero bueno, eso ahorita no interesa tanto. Lo que sí es que el espesor tiende a cero, pero el coeficiente de amortiguamiento tiende a la misma rapidez que el espesor. Eso es básicamente como el truco. ¿Para qué? Para que en el modelo efectivo efectivamente tengamos un término de amortiguamiento, ¿no? Entonces, cuando se hacen las cuentas, el modelo efectivo resulta ser una magnetización que sí tiene solo dos componentes distintas de cero, la tercera es cero, ¿vale? Es decir, es concordante con lo que vimos, el efecto mesoscópico, pero dado que la norma es de la magnetización es 1, lo puedo dar en términos de una fase, ¿vale? Y la ecuación diferencial para la fase es una ecuación de tipo onda, ¿vale? A diferencia de la ecuación de Landau-Lipschitz-Gilbert, que era una ecuación con primeras derivadas en tiempo, aquí aparece una ecuación en segundas derivadas en tiempo, debido a que estoy hablando de la fase, ¿vale? Es decir, en el otro hablaba de la magnetización, aquí estoy hablando perdón, de la fase de la magnetización, no de la magnetización. Entonces, esta ecuación es muy bonita porque recupera los efectos del Landau-Lipschitz, ¿no? La evolución del Landau-Lipschitz-Gilbert, porque justamente tengo un término, bueno, ese término que le digo segundas derivadas, pero tengo un término de amortiguamiento, ¿no? Y tengo un término que tiene que ver con una energía efectiva del modelo, y claramente están los efectos magnéticos, ¿no? La energía del modelo tiene que ver con esta interacción, que es la interacción 2 a 2, ¿vale? Que proviene del gaussiano de la magnetización. Tengo un término, bueno, hablo más bien del segundo, del tercero, tengo un término de anisotropía, que le gusta estar cuando teta es cero, ¿vale? Y digo, cuando teta es pi medio, toma pi medio, ¿vale?
Y tengo un término no local, ¿vale? Entonces, aquí están los términos que les comento, y tengo un término no local, ¿no? Este término no local, porque justamente depende de la seminorma, ¿no? Es- ahorita si quieres, ahorita vemos cuando ya hagamos el programa. Sí, ok. Bueno, el chiste es que, pues básicamente, bueno, eh, aquí, si te das cuenta, aparece el gradiente de la energía, no tal cual, ¿no? Entonces, aparece el gradiente de la energía. Cuando yo haga las cuentas, en el gradiente de la energía me va a salir un menos Laplaciano a la un medio. Entonces, ahí es donde me va a aparecer la no localidad del problema. Exactamente. Está relacionado con el espacio. Entonces, el problema es una ecuación de onda no lineal, no local y amortiguada. El amortiguamiento va a ser lo que nos va a permitir hablar de estabilidad, ¿no? Entonces, este es el modelo efectivo con el que nosotros vamos a trabajar. No fue mío, fue del doctor Capella Melcher, de los doctores Capella Melcher y Otto, y bueno. De este modelo se saben soluciones estacionarias. Es decir, cuando la teta no depende del tiempo, ¿vale? ¿Sí? Encuentro un extremo funcional en sentido L2, ¿vale? Y yo llamo al perfil de Nil a esta solución que cumple ciertas condiciones. Teta barra va a ser el perfil de Nil, que es un minimizador de la energía, con condiciones en más y menos infinito igual a más y menos y medio, y tal que teta barra en cero es cero. ¿Por qué impongo esa condición? Porque dado que la energía tiene una simetría de traslaciones, no tengo unicidad. Entonces, para recuperar unicidad tengo que poner una condición, por ejemplo, esta, que teta en cero, ¿no? Propiedades de la barrera de Nilo, ahorita les muestro un dibujito. Propiedades, su coseno es simétrico, su derivada vive en H2, y de hecho por un bootstrapping lo puedo optimizar, bueno, implementar o para cualquier HK. Entonces en realidad es una solución suave. Teta barra es decreciente, ¿vale? Digo, perdón, es creciente. Y teta barra, el perfil de Nil es una solución a este que aparece aquí, esta ecuación que aparece aquí, que tiene un Laplaciano, y es justamente menos el gradiente del. Entonces, este es el término que aparecía en el modelo efectivo, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un término no local, ¿vale? Entonces, la solución se ve como la que ya les había mostrado al principio, tal es algo que tiene una magnetización menos E2 en infinito, una magnetización E2 en infinito, y hay una transición suave. Entonces, eh, es un esbozo de cómo se ve, ¿no? ¿No? Digo, la magnetización debido a esta fase, ¿vale? Y bueno, ahí dibujé cómo se vería el coseno de la función. Y bueno, entonces, nosotros, el título de la charla hablaba de estabilidad no lineal, ¿no? Entonces, para motivar qué es estabilidad no lineal, bueno, pues quisiera recordar un poquito de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Cómo se ve la dinámica local alrededor de un punto estacionario, ¿no? Entonces, en ordinaria nosotros sabemos que si tenemos una ecuación ordinaria, problema de Cauchy, y tenemos un punto estacionario, ¿vale? La evolución es como lo hemos leído, ¿no? En los libros, ¿no? En un punto estacionario, para todo tiempo se mantiene allí, ¿vale? Pero Lyapunov mostró que hay dos tipos de estabilidad. Una que lleva su nombre, que me dice que el sistema de Lyapunov estable si para cada vecindad que yo me fije en las condiciones iniciales, existe una vecindad en el espacio de soluciones donde la solución se queda atrapada en este cilindro que se ve ahí. Más aún, la solución es asintóticamente estable si no solo se queda atrapada, sino que converge al punto de equilibrio, ¿no? Tiene un comportamiento parecido, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le llama estabilidad asintótica de la solución. Eh, y bueno, ¿cómo se estudia? Ya sabemos, ¿no? Agarramos un ansatz de perturbación, es decir, a la solución le escribimos como la solución estacionaria más una perturbación, escribimos la ecuación de perturbaciones para el modelo, nos quedamos con la versión lineal. De esa versión lineal estudiamos su espectro, y ya que tenemos el espectro, pues hablamos de estabilidad espectral cuando cualquier valor propio, en este caso, que pertenezca al espectro de la matriz, tenga parte real negativa, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos que es espectralmente estable, y Lyapunov lo que nos da es que si tenemos estabilidad espectral, entonces tenemos estabilidad asintótica. Entonces, para el problema. Entonces, a eso es lo que se le llama estabilidad asintótica, y cómo lo analizamos en ordinarios, ¿no? Es importante para aplicaciones porque, por ejemplo, la condición inicial pueden ser parámetros para un experimento, ¿no? Es decir, cómo pongo yo las perillas, en qué ángulo pongo las perillas de mi aparato para ver cierto fenómeno, ¿no? Entonces, eso es importante para en los laboratorios de física, ¿no?
Ahora, ¿cómo le haríamos para la estabilidad no lineal, pero ahora ya para sistemas disipativos de EDP, de evolución en general, ¿no? Entonces, ahora ya tengo que mi ecuación ya es una ecuación de evolución en general, ya mis condiciones iniciales y mis soluciones ya no viven en Rn, ya viven en el espacio de Hilbert, ¿sale? Y puedo asumir lo mismo, supongamos que tengamos un estado estacionario, ¿vale? Entonces, la pregunta clásica es, bueno, ¿qué entendería yo como estabilidad asintótica, no? Me gustaría recuperar algo así, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que entiendo por esto, no? El problema es que aquí no tengo Lyapunov, no tengo un resultado global como en el caso de Lyapunov. Y entonces digo, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues la idea es tratar de explotar la simetría, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Imaginaos que tenemos el estado estacionario y lo dejo evolucionar, bueno, pues vamos a ver sobre esa. Pero ahora tengo un punto que está muy cercano de la no linealidad del problema puede hacer que este puntito salga muy rápido. Entonces, pero aquí me acuerdo, dije, mira, pues puede ser que la función B tenga un grupo de simetría. Si la función B tiene un grupo de simetría, y puedo meter y sacar, ¿vale? Entonces no solo tengo un punto de estacionario, ¿no? Tengo toda una variedad de puntos, ¿no? Que son las que me dan, pues aplicarle el grupo de simetrías a el punto. Tengo una variedad. Y entonces, lo que les decía, el sistema puede evolucionar y alejarse de la solución Y0, pero aprovechando esta simetría, puede ser que se aleje del punto Y0, pero que no se mantenga lejos de la variedad. ¿Sí me explico? Es decir, se aleja del punto de equilibrio inicial, pero sigue estando en la variedad de puntos de equilibrio. Entonces es como lo interesante de esto, ¿no? Entonces, como que ahí puedo tratar de recuperar algo de estabilidad, ¿no? Tratar de, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como cayendo. Entonces, estabilidad no lineal, en realidad no es estabilidad sintótica, es estabilidad no lineal. Hay varios resultados. Uno de ellos, que es con el que trabajamos, es el que se debe al doctor Latrancio y María Plaza, a los doctores, perdón. Y ahorita les describo, digo, está ahí tres hipótesis que hay que cumplir, pero básicamente es que tengo una ecuación de evolución, que es la que tiene el numerito 1, una ecuación, la linealización, perdón, de este problema, y tengo una familia de puntos de equilibrio. Pero tenemos la variedad M de la que les hablé es de una dimensión, ¿sale? Entonces, bajo las hipótesis que aparecen ahí, ahorita las discutimos, la conclusión es que la evolución de una solución al sistema 1 va a estar cerca de un elemento de la variedad, ¿sale? Y se va a acercar, ¿sale? Exponencialmente. Si yo es que inicié cerca de ello. ¿Me explico? No sé si se entiende más o menos la idea. Es decir, si inicialmente estoy cerca de ello, bueno, pues eventualmente me voy a acercar más y más, no al punto donde inicié, sino a un elemento de la familia, ¿no? de la variedad. Y qué tan cerca voy a estar de él, pues va a ser exponencial. Es decir, voy a ir decayendo a este tipo de cosas. Ahora sí, las hipótesis, ¿no? La más complicada es demostrar que hay un decaimiento exponencial de las soluciones al problema lineal que decae, bueno, sí decae exponencialmente, pero en un espacio de codimensión 1. Esa es la parte más complicada. La parte 2 también debe ser complicada, en nuestro caso no va a ser, pero la parte 2 es que la variedad tenga cierta regularidad, prácticamente como acotar eh, los primeros términos de Taylor, ¿sale? Y finalmente la hipótesis 3 es lo mismo, es un término de regularidad en la parte norte. Entonces nosotros vamos a usar esto para ver que las barreras estáticas de Nil son estables no linealmente, ¿no? Es decir, que eventualmente, si yo inicio en un elemento de la variedad cercano, cerca de un elemento de la variedad de puntos de equilibrio, cuando yo evolucione, no me voy a quedar cerca de él, pero sí de alguno de la variedad, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, recordemos que tenemos el modelo efectivo, tenemos la solución, que son del caso estacionario, que es la barrera de Nil, ¿sale? Y tenemos el ANSA perturbativo. Si hacemos eso, la ecuación de perturbaciones que resulta es ahí, digo, no es nada complicado de ver. Y lo importante aquí es que la perturbación tiene que tender a cero cuando X tienda más o menos. Y la pregunta es en qué espacio vive la U, ¿no? Entonces, podemos pedirle que esté en L2, en L2, vamos a ver en qué espacio, ¿no? Nuestro resultado, ¿sale? Lo hicimos para el espacio donde las condiciones iniciales, ¿sale? Es decir, U y la velocidad del perfil, ¿sale? Estén en H1 cruz L. Es decir, yo inicio cerca de la barrera estática de Nil. La barrera estática, como es estática, tiene velocidad cero.
Entonces, inicio cerca de la barrera de Neal, ¿vale? Y si dejo evolucionar el sistema, ¿vale? Si agarro la U, que sea solución con estas condiciones iniciales a esta ecuación de perturbaciones, entonces el resultado anterior me dice que voy a poder probar que van a estar, la solución ya evolucionada al tiempo t va a estar cerca de una traslación de la barrera, ¿vale? Y de hecho una traslación estática de la barrera. Este es el resultado del cual va a tratar casi el resto de la charla. Mal. Pero bueno, la idea va a ser tratar de probar este resultado, ¿no? Usando el resultado de latancia en plaza, ¿vale? Y aquí está un dibujito de la animación, es decir, si yo tengo una película delgada donde la distribución de magnetización lleva cierto orden que a lo mejor no es la película, no es el caso estático, bueno, pues el sistema va a evolucionar, pero eventualmente, después de un rato, va a caer a una barrera de nivel, ¿no? Entonces, va a ir a la idea de la prueba básicamente es escribir la ecuación de perturbaciones, que era de segundo orden, escribir el sistema de primer orden, ¿vale? Donde tenemos un término lineal y un término no lineal, ¿vale? De ahí, bueno, escogemos el espacio de trabajo, en este caso nuestro espacio de trabajo va a ser H1 plus L2, ¿sale? Y el dominio de este operador a bloques va a ser H2 plus H1, ¿vale? Entonces, de ahí, pues nos sale que el L, que va a ser la linealización del término no lineal n que aparecía en la ecuación escalar, va a ir de H1 plus, ¿vale? El problema de es que A es densamente definido, pero A es un operador no acotado, ¿no? Los operadores no acotados siempre causan problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí identificamos la variedad de puntos estacionarios que van a ser justamente la traslación de la barrera estática, ¿no? Porque decíamos que la energía no sentía, era imperceptible la traslación, ¿no? Entonces, toda esta familia es una familia de puntos de equilibrio del problema y básicamente lo que hay que hacer es probar las tres hipótesis del resultado de los doctores de Tanzi de Plaza, que son las tres. Les recuerdo, H2 es la regularidad sobre la variedad, H3 es la regularidad de la no linealidad en la variedad, y H1 es el decaimiento exponencial de semigrupo, ¿vale? En un espacio de codimensión, ¿vale? Lo bonito es que como pues, la barrera de Nil es C infinito, pues tengo la regularidad que uno quiera. Entonces, el primero es fácil. El segundo también va a ser fácil porque vamos a ver que el término no lineal es el gradiente menos la extralinealización y esto pues tiene que ver con el laplaciano, la menos a la un medio, pero los términos que aparecen son seno, entonces en realidad es suave, ¿no? Entonces, cuando yo lo componga con la barrera de Nil, también voy a tener la regularidad. No va a ser algo complicado. Lo complicado en este caso, lo que nos va a hacer llorar, va a ser el decaimiento, ¿no? Entonces, es como lo que nos va. Entonces, el resto de la charla es para construir el semigrupo y probar que decae. Entonces, es una talacha, ¿vale? Entonces vamos a respirar y continuar, ¿no? Entonces, está, está un poco pesado. Entonces, primero vamos a analizar la linealización del gradiente, ¿no? La linealización del gradiente de la energía, pues se ve como un término en segundas derivadas, más un término S que va a tener que ver con 1 más la Laplaciano medio, ¿vale? Más o menos el Laplaciano medio, ¿vale? Y donde estos términos son la barrera estática, ¿vale? Acuérdense, aquí es una ecuación en términos. Sí, perdón. Aquí es una ecuación en términos de U. Entonces, ahora por otro lado, aparece una función multiplicada por U y esa función no nos va a causar tantos problemas porque se puede probar que es uniformemente acotada y que pertenece a cualquier HK que nos plazca, ¿no? Entonces va a ser muy suave, ¿no? Las propiedades que se pueden probar, ¿vale? La propiedad es que tenemos un valor propio cero, ¿vale? Es el valor propio de traslaciones y su función propia va a ser la derivada del perfil lineal, ¿sale? De la fase del perfil lineal, ¿sale? Y ahora la siguiente condición son condiciones como de invertibilidad, ¿no? De suprayectividad y biyectividad. Entonces yo digo que si me mantengo en el espacio ortogonal a la función propia para el función propio cero, para el valor propio cero, si yo me mantengo ortogonal a ella, entonces el operador es inyectivo, ¿vale? Tengo inyectividad del operador, ¿vale? Y por otro lado, no solo eso, el problema L de B igual a U tiene solución, ¿vale? Tiene una única solución y la solución está acotado por los datos, ¿no? Entonces, como que se ve muy bonito cuando yo me restringo al espacio ortogonal de la función propia para el valor propio, ¿no? Entonces, aquí nosotros probamos algunos resultados, básicamente es como para completar esto, es que el operador L, si lo pensamos como de L2 en L2,
condominio denso en H, denso H2, es un operador dot punto y cerrado. Después, la siguiente proposición es que podemos probar que el espectro de este operador L es, dado que es autopunto, está contenido en los reales, pero no solo eso, está hecho por el cero y un rayo que va a partir del lambda, donde el lambda es positivo, ¿no? Y más aún, el valor propio cero es un valor propio cero, ¿no? Entonces, eso va encaminado a probar la hipótesis 1, que era la que nos faltaba, ¿no? Entonces, digo, esto no quiero quitarles más tiempo en las pruebas de esto, creo que no, está lacha, ¿no? Entonces, no valió la pena. Lo que sí es pues, uno de nuestros resultados, ¿no? Es decir, es probar que el operador a bloque SA que les presenté antes, ¿vale? Y está relacionado con la linealización de la ecuación de perturbaciones, salvo el valor propio cero, todos los demás elementos del espectro, ¿vale? Están contenidos en la parte estable del plano, es decir, están lado izquierdo del cero, ¿no? Y de hecho están separados del cero, ¿sabes? Y lambda igual a cero sigue siendo un valor, ¿no? Entonces aquí nada más un recordatorio de qué es el espectro y qué es el resolvente. El resolvente son todos valores, todos los lambdas en el espacio complejo, donde L menos lambda es inyectivo, sobre y tiene inversa, ¿no? Mientras que el espectro es el complemento. Al espectro, la forma de separarlo es el espectro puntual y el espectro esencial. El espectro puntual es donde L menos lambda es un operador Preston, de índice cero y de núcleo no. Para núcleo trivial, estamos hablando de que no estamos en resolvente. Y finalmente, el espectro esencial es todo lo que no está en el espectro puntual, pero que está en el espectro. Entonces, bueno, nada es un recordatorio de cómo, ¿no? Entonces, si queremos dar una estimación o localización del espectro, pues tenemos que trabajar con el espectro puntual y el espectro esencial, ¿no? Primero, pues va el espectro puntual, ¿no? Lo que decimos es que el espectro puntual está hecho por algo del cero y algo que está a la izquierda del cero, ¿no? En el plano. Y que efectivamente lambda igual a cero es un valor simple. Entonces, el primer claim, ¿vale? La idea de la prueba es que si lambda está en el espectro puntual, entonces, pues lambda debe satisfacer que menos lambda por lambda más nu está en el espectro, pero de L, no de A, ¿vale? Entonces, esto se ve escribiendo la forma, haciendo el producto igual U por A, igual a lambda, pues nos salen estas dos ecuaciones, ¿vale? No hay mucho que decir, es la cuantita, pero lo que sí sabemos es dónde está el espectro de L. Acuérdense que el espectro de L era el cero y algo que estaba en el rayo positivo del eje real, ¿no? Entonces, hay que hacer tal hacha, pero básicamente lo podemos entender con un dibujo. El espectro de L estaba de este lado, de menos L está del otro lado, ¿sale? Y lo que queremos es que este término, ¿vale? Sin el menos, esté en el espectro de menos L. Entonces, básicamente es una transformación, ¿no? Es como qué puntos del espacio complejo van a estos dos, ¿no? Pues los puntos que se puede ver que los puntos que cumplen eso, ¿vale? Va a haber una relación entre nu y lambda mayúscula, ¿sale? Y cuando pasa que nu es mayor, digo menor a esto, el espectro está formado por un puntito y unos rayos semi-infinitos. Pero tengo un hueco aquí, ¿vale? Pero si yo dejo evolucionar el valor de nu, ¿vale? Nu, acuérdense que es constante, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Cuando varía. Si yo dejo evolucionar el valor de nu hasta que tengo la igualdad, pues se cierra esto. Entonces tengo el puntito y una línea. Y si continúa evolucionando el valor de nu, ¿vale? Me aparece una raya perpendicular a ellas. Pero el punto es que este valor nunca va a tocar al cero, al menos para nu finito, ¿no? Entonces, en el límite, sí, pero nu finito no. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí está mi cuota espectral, ¿no? Y está la Z que estaba buscando, ¿no? Entonces hay que hacer las cuentas, pero bueno, intuitivamente eso es lo que pasa, ¿no? Y que el hecho de que lambda igual a cero sea un valor propio simple, pues hereda de que lambda igual a cero es un valor propio simple, pero de, ¿no? Entonces, la intuición es esta, la demostración, bueno, hay que cuentas, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con el espectro esencial? Hay un resultado que se llama el teorema de Bayes, ¿vale? Que me dice, hay muchas versiones, aquí puse una muy light, ¿vale? Básicamente lo que me dice que si yo tengo dos operadores, A infinito, y los resto, y los restringo a que vayan del dominio del primero a X, ¿vale? Si yo pruebo que esta diferencia es compacta, entonces ambos tienen el mismo espectro esencial, ¿no? Entonces puedo escoger un operador adecuado, de manera de que le pueda determinar bien su espectro, y entonces a partir de ello termino el espectro total de A. Entonces, la idea, bueno, pues elegimos un operador A que nos facilite las cuentas. Es casi igual que la anterior, nada más que aquí cambiamos el operador L por un operador L infinito, donde ese operador L infinito
tiene un término de segundas derivadas, un término que va como 1 más menos en la Laplaciano a la 1 medio, pero aquí ya no me aparecen la de la barrera de Nicky, ¿no? Que era lo que usaba por el se puede probar que este es muy bonito, este operador es muy bonito, tiene todo, ¿no? Si va de L2 en L2, con dominio en H2, es un operador lineal, cerrado, punto, uniformemente elíptico, de rango completo, tiene todo. Entonces, el que tenga todo, incluso, por ejemplo, que sea invertible, ¿vale? Me dice que el valor propio lambda igual que lambda igual a cero no es un valor propio de esto. Y eso se traduce justo al espectro de la matriz A. Se puede probar que el espectro de la matriz A infinito, todo, no solo una parte, sino todo, está del lado izquierdo del plano. ¿Vale? Entonces, hay que hacer una puntita para probarlo, pero bueno. Y entonces ahora sí, nuestro objetivo es probar que el espectro esencial de la matriz original A es exactamente igual al espectro esencial de A. Dense cuenta que aquí tengo todo el espectro localizado, pero de A infinito. Y yo quiero el espectro de esencial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aplicar el teorema de Bayes, ¿no? Entonces, el teorema de Bayes me dice, ok, mira, pues si tú logras probar que esto es compacto, ya acabaste, ¿no? Tienes la igualdad. El problema está que probar que esta diferencia es compacta, pues es básicamente probar que L menos L infinito es compacto de H2 en L2, ¿vale? ¿Por qué? Porque la diferencia de A infinito menos A se escribe, ¿vale? Entonces, entonces se dan cuenta, es una cadenita, ¿no? Voy hacia atrás y ahorita el punto es probar la capacidad del infinito menos L, ¿no? Entonces, aquí nada más un poco rápido, tiempo, voy a recordar el teorema de Kolmogorov-Rives. ¿Qué me dice este teorema? Me dice, si tú tienes una función en L2, que es un conjunto de funciones en L2, que es acotado, este conjunto es totalmente acotado, o lo que se dice es precompacto, ¿vale? Sí, solo sí pasan dos cosas, ¿vale? Tengo que satisfacer dos hipótesis. La primera de ellas es que si yo me fijo en las polas de los elementos de F, ¿vale? E integro, ¿vale? Estas polas tienen que tender a cero cuando R tiende a cero y tiene que ser, el límite tiene que ser de manera uniforme. Y el segundo es que si yo me fijo en las traslaciones de los elementos y la resto con la función sin trasladar, bueno, este límite tiene que ser cero cuando la traslación tiende a cero, pero de manera uniforme. Y si me fijo en esa región, pues eso tiene que tender. Entonces, una variación del teorema de Kolmogorov-Rives es el teorema de Pego. Me dice que si yo tengo un espacio de funciones en L2 que es acotado y me fijo en el espacio de las funciones transformadas, entonces se pasa más bien que F satisface A, si solo si el espacio de funciones transformadas satisface B y viceversa. Entonces, oye, si yo quiero probar que algo es totalmente acotado o precompacto, pues me basta probar ya sea A o B para el espacio de funciones y para el espacio de la transformación. De Fourier, exactamente, sí, el espacio de Fourier, perdón. Sí, no, claro, el espacio de Fourier. Entonces, el teorema de Pego me deja probar de manera rápida este lema auxiliar. ¿Vale? Me dice que si yo tengo un conjunto de funciones acotado en H1, automáticamente ese conjunto de funciones satisface. ¿Vale? Después, si agarro otra función que está en H1 y la multiplico por todos los elementos de F, el conjunto resultante es totalmente precompacto. Entonces, la idea de la prueba es, como les digo, solo probar que pi por F y el espacio transformado de pi por F satisfacen el punto, como la forma más fácil. Y es bastante simple, ¿no? Para ahorrar tiempo, les digo, no puse todos los detalles. Este resultado nos ayuda a probar este otro resultado, que hasta donde tenemos conocimiento no se sabe. Y ahorita básicamente me dice, agárrate un delta positivo y construyete una función g delta que sea c infinito, creciente y simétrica. Estas hipótesis se podrían debilitar, ¿vale? Y de hecho que g delta sea la función signo cuando estoy fuera de la bola de radio. Es decir, aquí es 1 y es menos 1 y aquí es creciente y es infinito. Entonces, si yo me agarro esa función g delta, ¿vale? El conmutador de g delta con el menos el laplaciano a la 1 medio, que va de H2 a L2, es compacto. ¿Vale? Ese resultado lo vamos a necesitar para probar la capacidad del infinito. ¿Vale? Este resultado lo necesitamos, nos dimos cuenta que lo necesitábamos, lo buscamos, lo encontramos, y bueno, pues hay que ver si se puede, ¿no? Y la forma, pues es usando el teorema de hay un resultado que relaciona el conmutador de la presión fraccionario con una función, pero esta función tiene que ser continuous mean oscillation, es decir, que, que sea un elemento de la cerradura de C0 infinito en la norma de pero eventualmente tiene que caer a cero. Y esta no. Pues esta no está en ese conjunto de continuous mean oscillation, ¿no? Se sale de ese resultado que se conocía.
el conmutador. Entonces, esta pues, per se es importante para la gente de análisis armónico. Entonces, la idea de la prueba, ¿cómo lo hicimos? Nada, pues partimos de un conjunto que está en H2, que ha acotado, y quiero ver que la imagen directa bajo el conmutador es totalmente acotada, así que se pase a. Entonces, la idea es, bueno, pues agarro un elemento en el conjunto G, le aplico el conmutador y veo, usando la transformada de Hilbert, ¿sabes? Que ese conmutador se puede escribir como G delta con la transformada de Hilbert, el conmutador aplicado a la derivada, menos la transformada de Hilbert aplicada a la derivada de G delta. Lo importante aquí es que G delta es de soporte compacto. Bueno, la derivada más es de soporte compacto. Como es de soporte compacto, el producto es justamente totalmente acotado por el lema auxiliar que aparece ahí. Entonces, como la transformada de Hilbert es continua de L2 en L2, pues este mapeo va a ser compacto, ¿no? La transformada de Hilbert aplicada a la derivada de la función. Entonces, este mapeo es compacto, entonces su imagen, la imagen de que bajo esta función es totalmente compacta. Y lo mismo va a pasar para este término. ¿Por qué? Este término, si se dan cuenta, dado que U está en H2, este término es acotado en H1 si U está. Entonces, después, bueno, como está en es un conjunto acotado en H1, tengo que se satisface la propiedad P del teorema de Fermat. Entonces, solo me falta probar el decaimiento uniforme en el, ¿sabes? Para ello, lo que uso es una expresión del conmutador, ¿no? Digo, la expresión del valor principal para el laplaciano a la un medio, o en este caso, la transformada, ¿no? Entonces, se puede probar que este conmutador aplicado a la derivada es este valor. Pero lo interesante aquí es que la derivada de la función que delta tiene soporte, ¿vale? Y eso hace que se facilite mucho. Entonces, usando ese hecho, muchas cuenta, podemos probar que tengo L2 de caimiento. Entonces va a pasar que la imagen del conjunto G bajo el conmutador efectivamente va a ser totalmente acotado o precompacto. Y eso quiere decir entonces que el conmutador es compacto. Entonces, bueno, eso prueba el resultado de este. Y bueno, vamos a seguir ahora sí en nuestro camino, ¿no? Hacia probar la compatibilidad del infinito. Ya casi acabamos, al menos en esta parte. La idea de la prueba, ¿no? Es exactamente la misma. Agarramos un conjunto acotado en H2 y quiero probar que su imagen bajo L menos el infinito totalmente acotado. Entonces, la idea es simetrizar el infinito menos L, sumando y restando un término. ¿Cuál? Este que parece, ¿vale? Digo, no vale la pena entrar. Cuando, cuando yo simetrizo, ¿vale? Lo que voy a lograr va a ser escribir esto como un término que tiene que ver con el conmutador, ¿vale? Y un término que tiene que ver con tres operadores. Pero estos operadores van a resultar, y usando el lema auxiliar que que no probé, pero en la slide anterior, se puede probar que es compacto de H2 en L2, mientras que ya le dedicamos tiempo en la slide anterior, ¿no? Entonces, efectivamente, toda esta diferencia va a ser perdón, la imagen de que bajo este operador, L infinito menos L, va a ser totalmente acotado y lo que me da la capacidad del infinito. Entonces, con esto, ¿vale? Lo que acabo de probar es que el espectro de A está localizado. Y está localizado en la parte del plano complejo, salvo el cero, ¿vale? El cero es el único que no está negativo de todo, ¿vale? Entonces, ahí estoy bien. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, salvo el cero, tengo estabilidad espectral, ¿vale? A eso me refiero con estabilidad espectral. Ahora, generación del semigrupo, ya casi acabó. Generación del semigrupo, tengo que construir el semigrupo solución al problema lineal, ¿no? Para ello uso un teorema que se llama el teorema. Hay dos opciones. Uso Thiele-Yoshida o uso Lumer-Phillips. Thiele-Yoshida tengo que acotar todas las normas del operador resolvente, todas las potencias del operador resolvente y es bastante complicado. Lo más fácil es proceder por Lumer-Phillips, ¿vale? Y en Lumer-Phillips solo tengo que, para ver que el operador A, bloques, A genera un semigrupo, tengo que probar solo dos cosas. Una de ellas es que existe un número real, ¿sale? Tal que la parte real de aplicar a U y colapsarlo con U en el producto interno del espacio, su parte real está controlada por W veces la norma de U en este espacio, ¿vale? Y por otro lado, tengo que probar que existe un lambda que sea mayor a este omega cero, ¿vale? Tal que A menos lambda sea una aplicación solo. Si pruebo esas dos, ya tengo que las soluciones al problema lineal forman un semigrupo, ¿vale? Entonces, ojo, aquí solo estoy diciendo que forman un semigrupo, pero no necesariamente decaen exponencialmente. ¿Por qué? Por la forma de W. La W puede ser positiva, ¿no? Solo estoy diciendo que están acoplados, es decir, que satisfacen este problema.
Entonces, el resultado que probamos fue que efectivamente, si me quedo con la parte lineal y veo el problema de Cauchy de la parte lineal, entonces sus soluciones efectivamente forman un semigrupo cuasi contractivo, es decir, que la norma de la solución decae, no decae, perdón, está acotada por E a la omega t, ¿vale? Para todo el tiempo. Entonces, ideas de la prueba, lo mismo que lo vamos a mencionar cómo se hace. Observa que si pasa A, B es inmediata, porque nosotros ya probamos que toda la parte positiva del plano complejo está en el resolvente de A. Entonces, si yo encuentro un W para que pase esto, pues me voy suficientemente lejos de W, ¿sale? Y pues como ese punto ya va a estar en el resolvente, entonces si está en el resolvente, acuérdense que A menos lambda es sobre, entonces automáticamente ya tengo el punto B, ¿no? Entonces, eh, me voy a enfocar solo en probar A porque B es inmediata, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la prueba? ¿Right? Acuérdense que mi espacio de trabajo es H1 cruz L2. Lo que voy a hacer, me voy a fijar en Z, que va a ser el espacio ortogonal al valor, a la función propia para el valor propio cero. El valor propio cero es tiene una dirección, ¿vale? Y me fijo en el espacio ortogonal a él, el complemento, ¿vale? Bueno, y ahora me acuerdo que el espacio X, H1 cruz L2, pues es un espacio de Hilbert, ¿no? Entonces tengo un producto interno. Lo que hago es con ese producto interno, induzco un producto interno en Z, ¿vale? Y después no voy a trabajar con ese producto interno. Lo que hago es uso ese producto interno para construirme un producto interno equivalente en este espacio de Hilbert, ¿vale? Y con ese nuevo producto interno, que va a ser equivalente al original, regreso al espacio de arriba, ¿vale? Regreso al espacio de arriba, ¿vale? Y a ese le genero un producto interno equivalente. Con ese producto interno equivalente, las cuentas de esta primera parte son muy fáciles. Literal, son bien, bien. Pues el problema aquí es construir los productos internos equivalentes, ¿no? Entonces, más o menos un poco de cómo va la prueba, ¿vale? Y con eso tenemos el punto A, ¿no? Y efectivamente, entonces lo que se puede ver es que el operador a bloques A me genera un semigrupo constante, es decir, que se comporta como una exponencial, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Ahora, finalmente, el decaimiento exponencial, que era el último puntito que nos faltaba, ¿no? Para ver la estabilidad exponencial. Entonces, el decaimiento exponencial, acuérdense que tengo que trabajar en un espacio de codimensión 1. Entonces, para trabajar en un espacio de codimensión 1, me construyo un operador que me saque toda la contribución de una función U que vaya a lo largo del valor de la función propia del valor propio cero, ¿vale? Entonces, este es el operador de proyección que se construye y me fijo en el rango de ese operador. Si me fijo ese rango, puedo probar este resultado. Que si al operador A, el operador a bloques que tenía, lo restringo, ¿vale? A este espacio, el rango del operador de proyección, ¿vale? Entonces va a pasar que su restricción es cerrado, densamente definido en este nuevo espacio. El espectro de A ya no tiene al cero, ya se lo saqué, ¿vale? Y ahora lo que va a pasar es que A tilde, la restricción de A, genera un semigrupo pues, contractivo como antes, pero ahora la ventaja es que ahora sí decae exponencialmente. Esa es la diferencia, ¿no? En el otro no sabíamos que decaía. Entonces, este resultado lo probamos con el teorema grandote, que es el teorema de Gerhardt-Prust, ¿vale? En Gerhardt-Prust, para probar el decaimiento exponencial del semigrupo, tienes que probar estos dos puntos, ¿vale? Que la parte positiva del plano complejo está contenida en el espectro de A, ese ya lo teníamos, ya lo habíamos hecho. Y por último, es que en la parte positiva del plano complejo, ¿vale? La norma del resolvente está, ¿vale? Sí, está correcta, ¿vale? Uniformemente. Entonces, las ideas de la prueba, pues A y B se heredan de las propiedades, se heredan de las propiedades del operador integral, ¿vale? Lo único que me falta es probar C, y para probar C, pues hay que hacer una partición del espacio que me interesa, que es la parte del plano complejo. Me fijo en un rectangulito suficientemente grande. Aquí yo sé que la función que me agarra lambda y me la manda a la norma de resolvente es una función continua, de hecho es analítica, y como este es un compacto, tiene su máximo y mínimo, y en la otra parte, solo tengo que construir una norma equivalente como le hice en el caso, ¿vale? Donde las cuentas se me simplifiquen. No doy más detalles, solo esas son las cuentas que hay que hacer. Y con esto, efectivamente, tenemos que el semigrupo genera decae exponencialmente, y con ello probamos la hipótesis 1, que era la que nos faltaba para el decaimiento. Con ello, pues tenemos efectivamente caimiento exponencial. Ya, solo quiero hacer un resumen rápido, ¿sale? Entonces, ¿de qué es lo que cubrimos en esta charla? Bueno, cubrimos el régimen mesoscópico, donde justificamos la existencia de dominios magnéticos, son estructuras de energía nula. Vimos el régimen microscópico, que es donde trabajamos gran parte de la charla, y es donde analizamos un modelo efectivo para la ecuación LLG en películas delgadas, que es básicamente este, ¿vale?
Después, recordamos que era una barrera de Neal estática y que es una estructura de energía cero, ¿vale? Y aquí está su dibujito de cómo se ve más o menos. Probamos que la estructura es estable en sentido espectral, ¿vale? Salvo la traslación, claro, ¿verdad? Y además, no solo eso, sino que también probamos que la estructura es estable en sentido no lineal. Y para ello explotamos la simetría, ¿no? ¿Vale? Importante, esto es importante en los laboratorios, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un experimento donde tengo que excitar algo por un punto, por ejemplo, un punto constante, ¿vale? Pues pegarle justo al óptimo no lo voy a hacer, para que tenga error. Pero si yo sé que el problema tiene estabilidad no lineal, pues puedo estar suficientemente cerca y aún así ver el problema. Por eso es importante la estabilidad no lineal. Y ya como resultado extra, pues obtuvimos este resultado de ¿no? Como les comento, este resultado de capacidad es conocido cuando G delta está en la continuum mean oscillation, que es la cerradura de círculo infinito en la broma de variación acotada, pero en este caso la función no está. Entonces, es un resultado nuevo. Obviamente, esta función fue para que nos las cosas, pero se puede generalizar. No solo de este tipo de forma. Entonces, bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Lauro, por tu charla. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si aquí en la audiencia o en el chat del Zoom. A ver, mientras, una pregunta. Caracterizas que esto es exponencialmente estable, pero dice tu teorema que existe este teta o este decaimiento. ¿Tienes caracterización de él o no tienes nada? ¿A qué te refieres? O sea, la existencia no la probamos. La existencia ya está conocida en muchos trabajos, pero no la probamos. ¿Ah? Ajá. Ah, si se sabe de qué tamaño es ese, no. No, solo te dice existe, pero no, no se sabe de qué tamaño. Pero sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo tengo una Bueno, pregunta. ah, sí, Luis tiene una pregunta acá en el. Adelante, adelante. Adelante, Luis. Pero, sí, justo, pero la idea es que ahorita vamos a trabajar digo, ya que no hay que explotarlo, se puede, o sea, ahí usamos la transformada de Hilbert, tenemos que hay una relación entre la transformada, la derivada y la operación a lo medio, pero en realidad la transformada de Hilbert no fue útil, al final usamos expresión como valor principal de A. Se puede extender a la operación. Justo esto lo vamos a y la forma de la que también, claro, Te mandan saludos, Carlos. Ahí, Jin Jin. Ujú. Alberto, decías que tenías una pregunta. Sí, mi pregunta es, en tu charla pues vimos varios espacios fraccionarios un medio y vimos al laplaciano fraccionario un medio. Y me gustaría entender un poco más por qué aparece el laplaciano fraccionario y si el laplaciano fraccionario tiene una interpretación física en este contexto. O sea, ¿te está dando alguna información en particular o es nada más un artilugio matemático o técnico? O qué hay detrás de él? ¿Qué hay detrás de ese término? ok. Aquí, bueno, a ver, espérame, déjame iniciar para que más o menos me ayude el slide. A ver, aquí, María, abajo. Ok, aquí. Cuando te fijas en la parte de la energía, ¿vale? Aquí déjame, poníamos así, ya no vale la pena hacerlo más grande. Aquí tenemos que U es la solución al problema, pero en realidad la magnetización no es U tal cual, estamos de acuerdo, no es la U mayúscula, sino la magnetización es perdón, el campo magnético generado por la magnetización, ¿vale? Es el gradiente de U. Entonces, si haces las cuentas, te queda que U va a ser algo así como el gradiente de la Laplaciano, la 1 de la divergencia de, ¿sale? Entonces, la restricción de que ese por sí solo ya es un problema no local, ¿no? Por sí solo, porque tiene justamente la medio, igual a la menos uno, perdón. Pero cuando tú haces la restricción de la película delgada, es decir, cuando haces el límite del espesor tender a cero, justo, cuando haces el espesor de la película tender a cero, de ahí justo te brota, de esa restricción de que el espesor tiende a cero, el término no local aquí de que aparecía con el Laplaciano a la menos uno, debido a esa constricción, te brota de manera automática el Laplaciano a uno.
de ahí sale, ¿no? Justamente de términos Ah, aparece como por alguna consideración de Fourier, o sea, haces aplicas transformada de Fourier y como ahí tienes un gradiente, como que su símbolo es el mismo exactamente, que el del, exactamente, te va a tener los el símbolos, presente. sí, sí tiene que ver justo con eso, Ya. exactamente. Sí, sí. ¿Y físicamente representa algo? Sí, sí, justo, o sea, Ah, sí, eso es lo bonito, justo, de hecho, por eso fue que les, como toda esta motivación de la física, ¿no? O sea, me está diciendo, me está justificando cómo son las transiciones de fase y qué es lo que yo esperaría ver, ¿no? O a qué te refieres tú que sí tiene algo que ver, el Pues apreciar o el digamos, menos. si yo tengo una cantidad y le tomo una derivada, pues es su tasa de cambio, ¿no? Es su tasa de incremento o decremento. Entonces, su Ah, ya. laplaciano un medio es algo. Ah, se lo parece, tal cual, no, hasta donde yo sé, no. Digo, te digo, es hasta mi ignorancia, hasta donde yo sé, no. Pero lo que sí tiene que ver es justamente el gradiente de U, ¿vale? Ya. Ah, de El acuerdo. gradiente Claro. sí, físico, tal cual, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues como ya no tenemos mucho más tiempo, si quieren aquí le hacemos más preguntas después a Lauro, entonces eh, démosle un reconocimiento más, un aplauso más a Laura por escucharla. Y nos estamos viendo en 15 días. ¿De acuerdo? Luego, Nos gracias. vemos. Hasta Adiós a luego, todos. Ramón. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, todos. Bye. Adiós a todos, un abrazo. Hasta Chao. luego. Un abrazo. Chao.